Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con nuestro Xamarin Diplomado Latinoamérica. Les recuerdo mi nombre, es Enrique Aguilar. Me pueden seguir en @EnriqueAguilar y en el hashtag Xamarin Diplomado. Es el módulo 3, Introducción al Desarrollo para iOS, y la lección 5. Vamos a ver la introducción al acceso a datos, SQLite, que va a ser muy similar a la que hicimos en Android, y la conexión a servicios web con Xamarin. La agenda, la aplicación que vamos a hacer es la creación de una aplicación para iOS que guarde y busque información en SQLite y envíe la información guardada a SQL Server y a MySQL. Es importante mencionar que vamos a requerir ya la construcción de un servicio web con acceso a MySQL o con SQL Server. El servicio web lo estamos manejando en este ejemplo de manera tradicional, ¿sí? De tipo WSDL, SWAP. Por lo tanto, es un servicio tradicional. Este servicio ustedes lo tienen que crear conectando a una base de datos. Si usan Windows pueden usar SQL Server o MySQL. Si usan Linux podemos estar utilizando, en el ejemplo vamos a utilizar Ubuntu, donde vamos a colocar MySQL. Entonces aquí hay un prerequisito. El prerequisito es ya tener el servicio web montado, ya tener la base de datos lista, y lo que vamos a hacer es acceder a esos datos que ya están expuestos al servicio, que en este caso va a recibir información para guardarla en la base de datos. De la misma forma vamos a guardar y a buscar información que se deposite en SQLite directamente en este ejemplo. Entonces creamos una nueva aplicación llamada Acceso a SQLite y Servicios. Seleccionamos que es una aplicación para iPhone y el iOS 10. ¿Sí? Una vez de que tenemos, asignamos una interfaz gráfica donde contemos con dos botones, uno que va a depositar la información directamente en SQLite y otro que se va a encargar de extraer y enviar la información al servicio. ¿Sí? Si requieren información de cómo crear el servicio, el acceso a datos, etcétera, pueden ubicar diferentes materiales. Si buscan también en mi blog, hay un ejemplo para poder construir nuestro servicio web en Linux y acceso a SQL Server y MySQL como tal. Entonces ahí lo tenemos como punto de prerequisito para este ejemplo. Ok, ahora vemos el servicio. Es un servicio web tradicional. SWAP WSDL está en este caso sobre C# y se está conectando a una base de datos SQL Server de ejemplo. Ahí vemos nuestra cadena de conexión. También tenemos nuestro SQL command. Este pequeño ejemplo estará montado sobre un servidor web IIS y desde luego será el servicio que nosotros vamos a invocar directamente desde iOS. El servicio web en C# está en este caso sobre MonoDevelop, en este caso montado sobre Ubuntu 16.04 LTS con una base de datos MySQL. También estamos usando el framework de Mono, usando MonoDevelop como el entorno de desarrollo y el servidor web XSP como servidor web que va a estar o donde va a estar alojado el servicio web. En este caso también se podría utilizar Apache si así se requiere. Finalmente el código, si se fijan, es prácticamente similar. Lo único que va a cambiar es la cadena de conexión. El MySQL command permanece prácticamente idéntico. De hecho podemos reutilizar el código que usamos en Visual Studio y llevárnoslo a Linux para poder hacer o montar servicios directamente ahí. Por lo tanto, cuando lo ejecutamos tenemos el servicio web en C# sobre IIS con Visual Studio del lado izquierdo en la dirección 172.16.73.142, que es insertar en SQL Server. Del lado derecho tenemos el servicio que está montado sobre XSP con MonoDevelop en la ruta 192.168.2.153. Ok, entonces ¿cómo agregamos referencia? Esto es igual para Android y para iOS. Lo único que hacemos es en el nombre del proyecto, le damos clic con botón derecho, le decimos que vamos a agregar una referencia web. ¿Sí? Automáticamente nos va a salir una pestaña
y en esa pestaña nosotros vamos a agregar la dirección como tal del servicio. En el caso del lado izquierdo tenemos el 172.16.73.142 diagonal service ASMX, y del lado que es el servicio de Windows y el servicio de Linux 192.168.2.153 diagonal servicio web.asmx. En la plataforma sería serviciosweb.net, y una vez que le ponemos el nombre de la referencia, tanto servicio Linux como servicio Windows, y nos va a crear directamente la referencia, en este caso una clase llamada reference.cs, donde contiene el enlace directamente al servicio web como tal, y donde podemos nosotros verificar o validar que efectivamente se está conectando directamente a esa IP para poder acceder a los servicios. Posteriormente creamos la estructura que va a contener nuestra tabla, que en este caso es la misma que nosotros usamos en el ejemplo de Android. El código para poder conectarse a un servicio web directamente en iOS es el mismo código que nosotros podemos usar utilizando Android. Ahora sí, la cadena de conexión. Si recordamos la cadena de conexión que usamos en el ejemplo de Android, donde decíamos var path system.environment get folder path system environment special folder personal, después poníamos path igual a path.combine path base.db3, y después var con igual a new SQLite connection path, y después con.create table información. Bueno, si recordamos eso, copiamos y pegamos. Prácticamente podemos reutilizar el código que usamos en ese ejemplo con el objetivo de poder crear nuestra base de datos y nuestra tabla información que contenga la misma estructura que nosotros estamos definiendo en la clase. Una vez, desde luego, tenemos que agregar la librería, el componente SQLite.net con el objetivo de poder agregar la librería que nos permite estar utilizando esta estructura para definir la cadena de conexión. Una vez de que ya lo tenemos de esta manera, el código va a ser igual, copiamos y pegamos, ¿sí?, del ejercicio que hicimos en Android, en donde declaramos var insertar es igual a new information, una nueva instancia hacia la clase información, e insertar punto ingresos México, ingresos Colombia, egresos México, egresos Colombia. Y por último le damos un com.insert, donde mandamos la variable que crea instancia de información, que en este caso es insertar. Y mandamos un message box que diga guardado correctamente en SQLite. Prácticamente aquí es repetir lo que nosotros tenemos en Android, lo podemos reutilizar para utilizarlo en iOS. El código es exactamente el mismo en cuanto a la cadena de conexión y a la forma de insertar los datos. Ahora vamos con la parte divertida. Creamos un nuevo servicio, una nueva instancia hacia el proxy que nos va a conectar con el servicio web que se encuentra en IIS con Windows. Para eso ponemos servicio Windows.service, que es el nombre de mi clase. Le ponemos un nombre igual a una nueva instancia, y de servicio Linux.servicio web ponemos servicio MySQL igual a new servicio Linux.servicio web. Es decir, aquí ya tengo la instancia que apunta directamente a los dos servicios, al que está directamente sobre el IIS que guarda en SQL, y al que está en el XSP que guarda directamente en MySQL sobre Linux. Después definimos un visor, un action sheet, con el objetivo de visualizar la información que se encuentra guardada en SQLite. Después, nuestro try catch, agregamos la consulta, donde vamos a seleccionar toda la información que se encuentra en la cadena de conexión, en la tabla información, y todo nos lo guarde en clientes. Ya que lo tenemos en clientes, generamos un ciclo para sacar una fila de todos esos elementos, y fila.ingresos México, toString, ingresos Colombia, toString, egresos prácticamente muy similar al que utilizamos en Android. Nosotros podemos estar extrayendo esa información, en este caso la estamos mandando a un action sheet y se está agregando directamente a este listado. Una vez de que tenemos eso, ¿cómo lo mandamos al servicio? Muy sencillo, de manera síncrona
porque también podemos hacerlo de manera síncrona. Aquí lo estamos haciendo de manera síncrona. Servicio SQL Server, punto, el método, insertar en SQL Server, y le mandamos lo que tenga la fila, punto ingresos México, coma, egresos México, ingresos Colombia, egresos Colombia. Servicio MySQL, punto, insertar en MySQL Server, fila, punto, ingresos México, ingresos Colombia, egresos Colombia. Ya una vez que tenemos definido de esta manera, el siguiente punto, bueno, obviamente aquí ya se fueron los datos al IIS, ya se fueron los datos al XSP, ¿sí? Y una vez que responda, mandamos, en el Action Sheet ponemos información de SQLite, le ponemos una propiedad y que se muestre en esta pantalla. Vamos entonces al demo. Ok, entonces vamos a SQL Server, no tenemos ningún dato. Vamos a MySQL. Tampoco tenemos ningún dato. Entonces vamos a correr nuestra aplicación. Le decimos guardar información. Nos dice guardado correctamente en SQLite. Le digo extraer e enviar a servicio. Nos saca los datos que ya están guardados. Entonces todo esto lo debe ya de guardar directamente en los servicios. Entonces vamos primero a Windows. Aquí estamos en SQL Server. Actualizamos y ahí está toda la información guardada. Ahora vamos a Linux. Ver datos y ahí están. Si yo vuelvo a presionarle y darle clic, bueno, voy a guardar primero. Listo, ahí están nuevos datos. Me voy a MySQL y ahí tengo los datos guardados. Si voy a SQL, actualizo y ahí estoy también con los datos guardados. Y listo, con eso entonces nosotros estamos conectándonos directamente a un servicio web creado en Visual Studio, a un servicio web creado en MonoDevelop y montado sobre el XSP. Bueno, y con esto terminamos este demo. Y bueno, esa fue una introducción al acceso a datos de tipo SQLite en iOS, que prácticamente es lo mismo que usamos en Android, y ahora le agregamos la parte de conectividad a servicios, donde obviamente tiene que estar ya el servicio creado para poder interactuar con él. Muchas gracias por su atención.